Hola, bienvenidos a este rinconcito de lectura. Os traigo hoy unas fábulas de Robert Louis Stevenson, quien escribió La Isla del Tesoro. Y referente a esa historia, a la de la Isla del Tesoro, es esta primera fábula. Vamos a ver cómo se desarrolla y qué es lo que contiene. Comenzamos la lectura. Los personajes del relato. Concluido el capítulo 32 de La Isla del Tesoro, dos de los títeres que formaban parte de ella se fueron a pasear y a fumar en pipa antes de reanudar su trabajo. Se encontraron en un campo, no lejos de donde transcurría la narración. «Buenos días, capitán», saludó el primer oficial, con gesto soldadesco y expresión radiante. «Ah, Silver, esas no son maneras, Silver. Verá usted, capitán Smuller, el deber es el deber, y yo lo sé mejor que nadie, pero ahora estamos de descanso, y no veo ninguna razón para guardar las formas morales». «Es usted un granuja de cuidado, amigo mío». Vamos, capitán, seamos justos. No hay razón para enfadarse conmigo en serio, no soy más que el personaje de un cuento de marinos. En realidad no existo. Tampoco yo existo en realidad, o eso se me figura. Yo no pondría límites a lo que un personaje virtuoso pudiera tomar por disputa. Pero soy el villano de esta historia, y de marino a marino me gustaría saber cuáles son las posibilidades. ¿Es que no le enseñaron el catecismo? ¿No sabe usted que existe una cosa llamada autor? ¿Una cosa llamada autor? ¿Quién mejor que yo? La cuestión es si el autor lo creó a usted, o si creó a John el Largo, y si creó a Hans y a Pew y a George Merry. Aunque tampoco es que George pinte gran cosa, porque es poco más que un nombre. Y si creó a Flint, o lo que queda de él. Y si creó este motín que le ha causado a usted tantas fatigas. Y si mató a Tom Redruth. Bueno, si eso es un autor, que me ahorque. ¿No cree usted en un estado futuro? ¿Cree que no hay nada más que esa historia en un papel? No sabía yo decirle a eso, y la verdad es que tampoco veo qué relación puede tener. Lo que sí sé es que si de verdad existe esa cosa llamada autor, yo soy su personaje favorito. Me entiende mejor que usted, ya lo creo que me entiende, y le gusta darme vida. Me hace pasar la mayor parte del tiempo encubierta, con muleta y todo, mientras que usted lo encierra ahí abajo en la bodega, a pasar el sarampión, donde nadie lo ve, ni ganas de ver lo que tiene. Por eso sí que puede usted apostar, sí. Ese autor existe. ¡Qué diantres! Lo que es seguro es que está de mi parte. Eso también lo puede usted apostar. Ya veo que el autor le está dando a usted mucha cuerda. Pero eso no puede cambiar las convicciones de un hombre. Sé que el autor me respeta. Lo noto en los huesos. Cuando usted y yo tuvimos esa conversación en la puerta del fortín, ¿de qué lado se cree usted que se puso el autor, amigo mío? ¿Y a mí no se me respeta? Tendría que haberme oído sofocando el motín, a George Merry y a Morgan, y a todos los demás. Y hace solo un momento en el capítulo anterior, se habría enterado de lo que es bueno, habría visto lo que el autor piensa de mí. Pero dígame una cosa, ¿de verdad se tiene usted por un personaje virtuoso de la cabeza a los pies? Dios no lo quiera. Soy un hombre que procura cumplir con su deber y a veces lo enreda todo. Me temo que en casa no soy muy popular, Silver. Ya. ¿Y qué me dice usted de esa segunda parte? ¿Seguirá siendo usted el capitán Smollett, como siempre, y no muy popular en casa, como bien dice? En tal caso, ¿por qué Trueno repite La Isla del Tesoro? Yo seguiré siendo John el Largo, y Pew seguirá siendo Pew. Y ya verá cómo tenemos otro motín. ¿O será usted un personaje distinto en esa ocasión? Y en tal caso, ¿por qué? ¿Acaso es usted mejor por eso? ¿Y yo? ¿Yo soy peor por eso? Verá, amigo mío, la verdad es que no entiendo cómo está ocurriendo todo esto. No veo cómo es posible que usted y yo, que no existimos, estemos aquí conversando y fumando en pipa ante el mundo entero, como si fuésemos de carne y hueso. Pues bien, de ser así, ¿quién soy yo para soltar mis opiniones? Sé que el autor está de parte del bien. Me lo cuenta cuando se le acaba la tinta mientras está escribiendo. Y eso es todo cuanto yo necesito saber. Por lo demás, afrontaré los riesgos. Es evidente que parecía estar en contra de John Merry. Claro que George es poco más que un nombre, en el mejor de los casos. Pero vayamos por una vez a lo esencial. ¿Qué es el bien? Yo organicé un motín. Yo soy un caballero de fortuna. Usted, a juzgar por lo que se dice, no es ningún santo. Yo soy hombre de trato fácil. No es su caso, Hasta usted mismo lo reconoce.
Y a mí no se me escapa que es usted un diablo de cuidado. ¿Qué es qué? ¿Qué es el bien y qué es el mal? Dígamelo usted. Estamos aquí a la espera. Vamos, dígame, por eso sí puedo apostar. Ninguno de los dos somos perfectos. Eso es una verdad incontestable, amigo mío. Yo solo digo que trato de cumplir con mi deber. Y lo cierto es que no puedo felicitarle por sus éxitos, si es que usted también procura cumplir con el suyo. ¿Con que era usted el juez? Para usted, amigo mío, seré juez y el ahorcado y sin pestañear. Incluso voy más allá. Quizá no suene a teología de la buena, pero el sentido común nos dice que lo bueno es además útil. O algo así, más o menos, que tampoco quiero yo pasar por filósofo. Ahora bien, ¿a dónde iría a parar una buena narración si no hubiera personajes virtuosos? Si vamos a eso, ¿cómo empezaría una buena narración si no hubiera villanos? Eso mismo digo yo. El autor necesita una historia. Eso es lo que quiere. Y para conseguirla y ofrecer una oportunidad como es debido a un hombre como el doctor, pongamos por caso, necesita contar con hombres como usted y como Hans. Pero él está al lado del bien. Ándese con mucho ojo. Usted todavía no ha entrado en esta historia. Se le avecinan problemas. ¿Y cuánto quiere apostar, capitán? Eso me trae sin cuidado. Me contento con ser Alexander Smollett, aunque sea un mal hombre. Y de rodillas doy gracias a mis astros por no ser Silver. Pero se está destapando el tintero. ¡A nuestros puestos! ¡Vamos! ¡Rápido! Continúa. Y efectivamente, el autor ya había empezado a escribir estas palabras. Capítulo 33. Y hasta aquí esta fábula de Robert Stevenson y de sus personajes de la Isla del Tesoro. Nos vemos en la próxima entrega.